Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Durante la serie, hemos visto que el primer y primordial mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, nos transforma, porque nos lleva a amar como Dios ama. Y por eso, en la quinta etapa del viaje, empezamos a estudiar las enseñanzas de Jesús en sus parábolas, principios y pláticas que nos ayudan a entender cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para aprender a amar como Dios ama, con un amor incondicional. Por eso, en el estudio presente, el sexto estudio en la quinta etapa, estaremos estudiando la plática que tuvo Cristo en la casa de Simón, el fariseo, cuando cenaba con él. Y primero vamos a leer de esa plática en Lucas capítulo 7, comenzando con versículo 36. Lean conmigo. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y orando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los sacó con los cabellos y también los besaba, y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas, y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste con la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Pero por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Lucas registra una de las parábolas más famosas de Jesús, la historia del hijo perdido. Nos hemos referido muchas veces a esta parábola en todas las etapas de nuestro viaje. Jesús describe la historia trágica de un hijo que abandona la casa de su padre, llevándose consigo el dinero que le correspondía por herencia, para poder vivir en un país distante, lejos de su padre. Después de malgastar todos sus recursos persiguiendo sueños engañosos de placer, cayó en la desesperación de no tener propósito ni paz, sintiéndose completamente perdido y muerto por dentro. Entonces se acordó de su padre, la casa de su padre, y el amor y la aceptación que había sentido en sus años de juventud y inocencia.
decidió que su única esperanza era regresar con su padre y pedirle perdón. Cuando su padre lo vio llegar, él corrió a abrazarlo y aceptarlo como su hijo nuevamente. Hubo celebración y felicidad en los corazones de todos, excepto en el corazón del hermano mayor. Su hermano mayor estaba enojado con su padre porque había perdonado tan fácilmente a su hermano menor. ¿Por qué todos se daban prisa para celebrar? La confusión del hermano mayor se debía en realidad a que, aunque él había permanecido todo el tiempo en casa de su padre, nunca había descubierto la profundidad de la misericordia y el amor de su padre. El padre le explicó al hijo mayor que su hermano había estado perdido, pero ahora había sido encontrado, y que había estado muerto, pero ahora vivía nuevamente. Por esta razón estaban celebrando con tanto gozo. En realidad, el hermano mayor dependía del amor y la misericordia del padre, tanto como el hijo menor. Pero en su arrogancia no podía reconocer esta realidad. Originalmente, Jesús contó esta parábola para ilustrar cuán amoroso y misericordioso es nuestro Padre Celestial, y que tan preparado está para sacarnos de la destrucción del pecado y darnos una vida en su presencia. La historia les ha dado alivio y esperanza a un sinnúmero de personas que han atravesado la misma situación trágica de vivir sin el Padre. En el 7º capítulo del Evangelio de Lucas, Lucas describe un ejemplo de la vida real de una mujer que compartía la misma desesperación por llevar una vida separada del Padre Celestial, y su descubrimiento de una vida nueva a través del perdón y aceptación del Padre. Simón, un fariseo, invitó a Jesús a cenar. Los fariseos eran un grupo poderoso de líderes religiosos entre los judíos, quienes creían que podían probar cuán justos eran al seguir cuidadosamente la ley de Moisés, junto con una lista muy larga de tradiciones religiosas que ellos mismos habían inventado. Tendían a creer que ellos, entre todas las personas, eran los más justos debido a la manera rígida en la que seguían esas tradiciones. Sin embargo, no todos los fariseos eran iguales. Algunos de ellos eran opositores celosos de Jesús y sus discípulos porque ellos se negaban a seguir esas tradiciones hechas por los hombres. Otros eran curiosos y escuchaban lo que él enseñaba. Y otros se habían convertido en seguidores de él, pero en secreto, temerosos de admitir su fe en él porque los otros fariseos los expulsarían de la comunidad. Humildemente, le daremos a Simón el beneficio de la duda, para creer que por lo menos era curioso o incluso era un seguidor secreto. Durante su conversación, él se dirigió a Jesús como maestro. Otros fariseos también acudieron a esa cena. Podemos imaginar que había una atmósfera de respeto debido a la presencia de Jesús y también un sentimiento no hablado de orgullo por estar compartiendo la mesa con él. Simón debió haberse asegurado que todo fuera perfecto para la ocasión. Imagine la cena de manera muy similar a la última cena que iba a compartir Jesús con sus apóstoles cuando Jesús les lavó los pies. Solo que ahora eran fariseos los que estaban en la mesa. Según la costumbre, estaban sentados en el suelo, recargados en almohadas, alrededor de una mesa bajita con sus pies doblados. Al igual que en la última cena, nadie le había lavado los pies al invitado principal, Jesús. Luego, justo a la mitad de su conversación, mientras compartían los alimentos, los presentes se sorprendieron
y se confundieron e incluso se escandalizaron al ver a una mujer entrar sin anunciarse y sin ser invitada. Lloraba silenciosamente. Al ver en qué parte de la mesa estaba Jesús, lentamente caminó a donde se encontraba y se paró justo atrás de él. Mientras continuaba llorando, sus lágrimas caían a los pies polvorientos de Jesús, humedeciéndolos. Asombrando a todos los que observaban fijamente, ella se puso de rodillas y secó cuidadosamente los pies de él con sus largos cabellos. Ella los besó con ternura, como un acto humilde de respeto. Incluso vació sobre sus pies una botella de perfume precioso que había llevado consigo. En dichos momentos de sorpresa, reaccionamos impulsivamente, pensando de la misma manera en que se nos había entrenado a pensar, sin cuestionar nuestros prejuicios. Simón era un fariseo. En la cultura de los fariseos había sido entrenado para criticar a otros, siendo capaz de ver solamente lo negativo, suponiendo lo peor y juzgar a las personas sin haberlos conocido de antemano. Incluso si Simón había invitado a Jesús a cenar porque en algún nivel de su ser él quería transformar su mentalidad. En este momento de impulso, su mente automáticamente regresó a lo que había sido normal para él. Es difícil controlar nuestros pensamientos cuando se nos toma desprevenidos. Así que Simón, al reconocer a la mujer por su mala reputación en la comunidad, de inmediato la juzgó como pecadora. Como él creía que llevaba una vida justa, al juzgarla como pecadora, él mismo creó una barrera enorme entre ellos. Él no sería capaz de comprender el corazón de la mujer, mucho menos imaginar por qué estaba llorando. Su primera preocupación era que esta mujer, de manera grosera y vergonzosa, había interrumpido la atmósfera respetuosa de su cena con Jesús. Al mirar alrededor de la mesa, observó los rostros de sus compañeros fariseos llenos de disgusto. Pero también estaba sorprendido por la actitud de Jesús. Él no podía entender por qué Jesús permitía que esta mujer le lavara los pies. Era una mujer pecadora, y lo estaba tocando sus pies y secándolos con sus cabellos. En realidad, empezó a dudar sobre Jesús. Él pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando. ¿Y qué clase de mujer es? Una pecadora. Los propios discípulos de Jesús recaían en pensamientos propios de sus viejas costumbres y no se tomaban el tiempo para pensar en lo que Jesús les estaba enseñando. Simón no había pasado tanto tiempo con Jesús como sus discípulos, y si ellos aún tenían dificultades para practicar la compasión, entonces Simón seguramente las tendría también. Así que, sin pensar cuidadosamente, juzgó y condenó de la misma manera que sus fariseos compañeros solían hacer. Jesús sabía perfectamente qué estaba pensando Simón. Sus pensamientos probablemente eran muy obvios por la expresión de confusión y disgusto en su rostro. Jesús no se molestaba por lo que Simón estaba pensando de él, sino por lo que pensaba de la mujer. Las suposiciones de Simón lo cegaron y evitaban que se diera cuenta de la razón por la cual la mujer había llegado. Nadie le había preguntado por qué lloraba o por qué había llegado a buscar a Jesús. Ella estaba sintiendo la tragedia completa de estar viviendo tan alejada del Padre. Sentía lo que el hijo perdido había sentido. El pecado había lastimado profundamente a su espíritu. Ella se sentía muerta por dentro,
Ahora necesitaba sanación, no ser condenada aún más. Por mucho tiempo había tratado de contener el sentimiento de culpa y tristeza que sentía, pero cuando vio a Jesús, todas las emociones enterradas en su ser salieron a flote, y no pudo contener sus lágrimas al entrar al cuarto. Ella tenía una idea del riesgo que corría al entrar en la casa de Simón y atraer la mirada de los amigos de éste. Sin importar esto, ella estaba dispuesta a bajarse y someterse a ese tipo de humillación por parte de esas personas, porque quería desesperadamente ser sanada. Ella podía ver en el rostro de Jesús la aceptación y seguridad que necesitaba para poder dejar sus emociones fluir. De alguna manera ella sabía que encontraría tanta gracia en Jesús que valería la pena de sufrir la humillación por parte de los fariseos. Su necesidad era urgente. Ella decidió que ese momento era perfecto para dejar de posponer el cambio y actuar de la manera en que su corazón se lo mandaba. De manera anticipada, había preparado un frasco de alabastro lleno de perfume caro, como un acto de gratitud por cómo se sentía en su presencia. Conociendo los pensamientos negativos de Simón, Jesús rompió el silencio y habló con él. Simón, tengo algo que decirte. Los pensamientos de Simón se detuvieron de golpe. De pronto fue consciente nuevamente de la presencia de Jesús y quizás hasta sintió culpa por su pensamiento prejuicioso. Rápidamente respondió, dime, maestro. Así que Jesús le contó una parábola breve. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? La respuesta era muy obvia y clara para Simón. Aquel a quien más le perdonó. Esa era la respuesta correcta. Tendemos a apreciar más a las personas que han hecho más por nosotros. También tendemos a ser más agradecidos por lo que recibimos cuando nuestra necesidad es aún más profunda. En caso de Simón, no habría hecho la conexión. Jesús miró a la mujer en vez de Simón y contrastando la acción amorosa y servicial de la mujer con la falta de cortesía de Simón. Él no le había ofrecido agua para lavarse los pies. En cambio, ella humildemente le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Simón no había besado a Jesús como señal de bienvenida a su casa, pero la mujer le había besado los pies. Simón no había ungido a Jesús con aceite para refrescarlo, pero ella había vaciado perfume sobre sus pies en señal de gratitud por su inmensa gracia. Ella había hecho todas esas cosas por fe, incluso antes de que él la perdonara, creyendo que encontraría alivio y consolación en él. Por su fe en él y amor lleno de agradecimiento, Jesús le perdonó. Al librarla de toda culpa, él le regaló un nuevo comienzo. ¿Qué pensaba Simón? Quizás pensaba que ella hacía esas cosas para Jesús porque estaba muy agradecida. Él razonó que ella debía estar agradecida, por todos sabían que ella había vivido una vida de pecado. No necesariamente estaba tratando de ser duro con ella, sino que intentaba justificar su propia falta de cortesía para con Jesús. Simón estaba interesado en lo que Jesús enseñaba. Estaba abierto a lo que Jesús podría decirle, a diferencia de otros fariseos que eran abiertamente hostiles cuando se trataba del maestro.
Por otro lado, Simón aún estaba lejos de estar listo para abrir su corazón con humildad, admitir que había distancia entre él y Dios y buscar perdón. Simón se percibía como alguien muy distinto a personas como esta mujer. ¿Acaso era él como el hombre que debía 50 monedas de plata comparado con él que debía 500? De hecho, Simón estaba igual, de lejos de Dios, por sus pensamientos prejuiciosos y arrogancia. El amor al prójimo no estaba en su corazón. Comparar a Simón con alguien que debía 50 monedas de plata era la manera amable y compasiva de Jesús de enseñarle a Simón. Si de pronto le hubiera dicho a Simón que era igual de culpable que esta mujer, Simón habría concluido la conversación de manera defensiva y se habría negado a seguir pensando en la culpa y el perdón. Simón necesitaba pensar y descubrir la verdad al llenar de humildad a su corazón. Simón también sufría en otro nivel, pero él lidiaba con sus fracasos de manera diferente. Al convencerse de que, aun cometía errores, seguía siendo mucho mejor que otras personas. La razón por la que no podía comprender por qué la mujer lloraba era porque él nunca se había permitido sentir la desesperación de sus propios pecados. Él debía darse cuenta de que sus pensamientos prejuiciosos eran su manera ineficaz de lidiar con sus fracasos, errores y culpa. El grupo de invitados que estaban escuchando la conversación entre Jesús, Simón y la mujer estaba mucho menos dispuesto a examinar sus propios pecados o de sus propios corazones. Ellos se quedaron atorados con la pregunta de cómo podía Jesús perdonar el pecado. Ellos no creían lo que Simón creía de Jesús, mucho menos lo que la mujer creía. Los invitados eran como el hijo mayor de la parábola del hijo perdido. El hermano mayor no podía entender por qué el padre había perdonado al hijo menor y lo había aceptado completamente como su hijo de nuevo. Jesús los confrontaba con una realidad que ellos no podían comprender. De la misma manera en que el padre había corrido a recibir a su hijo, Jesús había llegado a expresar de manera libre y compasiva el amor del Padre en la vida real hacia personas reales que luchaban arduamente con la tragedia destructiva del pecado. Jesús era Dios corriendo a recibir. Simón habría sido más misericordioso si se hubiera dado cuenta de que él también necesitaba profundamente la misericordia. Imagine si Simón hubiera sido un seguidor devoto de Jesús, que entendía su propia necesidad de libertad y perdón. Imagine cómo habría sido diferente la escena. Simón habría invitado alegremente a la mujer a su casa. De inmediato se habría compadecido de su espíritu, de la misma manera en que el buen samaritano se compadeció del hombre herido. Rápidamente le habría ofrecido un lugar en la mesa junto a los otros invitados, mientras que ellos mentalmente caminaban del otro lado del calle. Él le habría cedido su lugar a un lado de Jesús y le habría llenado un plato de comida y alegremente le habría invitado a quedarse el tiempo necesario para que hablara con el Maestro. Él habría amado a su prójimo como a sí mismo. Ahora, pensemos en las cualidades del amor que se manifiestan en esa plática. Porque el amor consiste en diferentes cualidades, tales como la compasión. La compasión es sentir el sufrimiento ajeno de una manera tan profunda que nos mueve a aliviar el sufrimiento.
Jesús practicó la compasión. Él comprendió que la mujer sufría la culpa, desesperación y vergüenza y aislamiento del pecado, y le ofreció el alivio del perdón y un nuevo comienzo. Misericordia es otra cualidad de amor. Es aliviar el sufrimiento de una persona sin pensar si lo merece o no. Jesús practicó la misericordia porque, sin pensar en lo que la mujer merecía, Jesús le regaló el alivio que produce el perdón. Simón debió ser prójimo de la mujer, haciéndola sentir cómoda y dirigiéndole a Jesús. También perdón es otra cualidad de amor incondicional. Perdón es no prestar atención a la ofensa y tratar a la persona como si ésta nunca hubiera pasado. Y Jesús la perdonó completamente y actuó como si ella no hubiera vivido en pecado, ofreciéndole un nuevo comienzo. Le dijo, vete en paz. Ella era libre. También amabilidad es otra cualidad del amor. Es tratar a personas con ternura en vez de severidad, tratando de no ocasionar daño. Jesús practicó la amabilidad porque al elogiar el corazón de la mujer, Él la elevó a los ojos de todos, demostrando la aceptación que otros no querían darle. Jesús incluso trató a Simón con amabilidad, ayudándolo a comprender sin condenarlo. También hay paciencia. Es frenar las emociones negativas, tolerar, esperar y no rendirse. Y Jesús fue paciente con la mujer, permitiéndole expresar su tristeza a su manera. También toleró la reacción ofensiva de Simón sin enojarse. También hay humildad, otra cualidad de amor, porque la humildad es dejar el orgullo, por ejemplo, al admitir nuestros errores, al satisfacer las necesidades de otras personas, primero, y reconociendo que como niños, nuestras debilidades, dependencia y necesidad de aprender. Y fue la mujer que demostró la humildad. Ella estaba dispuesta a aceptar que había llevado una vida destruida por el pecado, acercándose valientemente a Jesús en busca de paz. Simón, por otro lado, intentó tapar su pecado al criticar a otros, creyéndose superior a ellos. También hay amor incondicional. Es amor incondicional porque amor incondicional significa cuidar el bienestar de otra persona sin pensar si aquella persona lo merece o no y sin esperar nada a cambio. Y Jesús cuidó del bienestar espiritual de la mujer y de Simón sin cuestionar si eran dignos de ser amados. También bondad. Bondad significa vivir una vida que beneficia a otros. Como fue bondadoso, Jesús le trajo el beneficio de la sanación emocional y espiritual a la mujer. Y amablemente le ayudó a Simón a beneficiarse de la autorreflexión. También hay agradecimiento. Es apreciar y valorar los regalos que recibimos. ¿Y cómo fue agradecida la mujer? Ella comprendía que tenía la profunda necesidad de un nuevo comienzo y una vida nueva. Ella compró el perfume para ungir los pies de Jesús porque ella estaba agradecida desde antes de llegar a la casa de Simón. Ahora nos toca que vayamos y hagamos lo mismo. Piense en alguien a quien juzga rápidamente cuando hace algo con lo que usted no está de acuerdo. ¿Y cómo será más paciente y compasivo con esa persona? ¿A quién conoce usted que está sufriendo espiritualmente o emocionalmente? ¿Qué puede hacer usted para ser su prójimo y amarlos
y ser misericordioso y amable con esas personas. Pensemos en cómo podemos seguir a Jesús y practicar lo mismo, reconociendo siempre nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.